¡Qué lugar más extraño! Y estos colores a su alrededor no parecen reales. Patrick se sintió como si estuviera en una vieja película en blanco y negro de los años 50. Una coloreada con cierta ineptitud por meros niños con lápices. Patrick no podía entender cómo llegó aquí en absoluto. Empezó a caminar y a mirar alrededor. Parecía ser un viejo parque abandonado. En el horizonte, Patrick vio la luz de las linternas nocturnas que salían de debajo de las hojas del roble. Como una polilla, corrió hacia la luz. Caminando alrededor de unos árboles, llegó a una colina abierta. Abajo había una gran metrópolis brillante e iluminada. Patrick no podía entender qué tipo de ciudad estaba mirando. Obviamente, nunca había estado aquí antes. Luego Patrick notó un pequeño banco y se sentó para poder organizar sus pensamientos y decidir qué hacer a continuación. Justo en ese momento, la silueta de un extraño apareció en la distancia. Un hombre con un abrigo y un sombrero caminaba desde el costado del parque. Patrick se puso un poco tenso al verlo, pero decidió que esperaría que apareciera el extraño. Tal vez aclararía la situación. Mientras tanto, a medida que el extraño se acercaba, los rasgos de su rostro se habían hecho visibles. Cuando el hombre del sombrero se acercó al banco, pidió permiso para sentarse. «Patrick, ¿puedo sentarme?» «¿Cómo sabe esta persona mi nombre?», pensó Patrick. Antes de que pudiera hacer la pregunta, el propio hombre del abrigo comenzó a responder todo lo que aparecía en la cabeza de Patrick. El desconocido se presentó como Tony, aunque al cabo de unos minutos, Patrick comenzó a dudar de que ese fuera su verdadero nombre. Tony pasó a enumerar muchas cosas de las personas con las que Patrick estaba trabajando actualmente. Entonces el extraño dijo, «Todos morirán». Cuando Patrick preguntó por la causa de la muerte de sus colegas, Tony simplemente señaló con el dedo al cielo en silencio. Patrick miró hacia arriba y descubrió que las nubes estaban comenzando a cambiar de color. Tenían matices grises y sombríos, con sombras ardientes mezcladas. Segundos después, comenzaron a llover bolas de fuego desde el cielo apocalíptico. La ciudad de abajo estaba en llamas. Patrick se tapó los oídos de las fuertes explosiones. La imagen que vio lo horrorizó. ¡Atención, por favor! Les presento mi merchandising ultra lindo de edición limitada. El juguete es súper suave y está hecho de materiales ecológicos. Ya tengo uno. ¿Quieres el tuyo? Entonces sigue el enlace en la descripción y obtén tu propio Detective Boyd. Su corazón comenzó a latir frenéticamente y su respiración se aceleró al máximo. Patrick saltó del banco y corrió hacia el parque con todas sus fuerzas. Sin embargo, el extraño solo sonrió al final y dijo, «El fin del mundo no se puede evitar». Después de estas palabras, Patrick abrió los ojos y se encontró corriendo por el pasillo del edificio de la Fundación SCP. Unas horas más tarde, el chico se había calmado. Hasta el final del día siguiente, Patrick no podía creer que todo fuera solo un sueño. Sin embargo, no era el único que había visto al hombre con impermeable y sombrero. El extraño se les había aparecido a muchos empleados de la fundación en sus sueños bajo varios nombres. Esta persona soñada es SCP-990. Los documentos de la fundación lo describen como un hombre vestido con un atuendo al estilo de la Guerra Fría, pero este es un periodo de tiempo bastante largo. Los héroes de las películas policíacas, de estilo noir, personifican la mitad del siglo XX. Hippies, punks y coloridos entrenadores deportivos aparecieron más tarde, pero también durante el periodo de confrontación geopolítica global, y sin embargo, cada persona que vea SCP-990 describe al objeto como una persona de la era de la Guerra Fría. Me atrevo a decir que este sentimiento persistente ocurre dentro del sueño mismo, tan pronto como SCP-990 se le aparece a una persona, y ocurre principalmente en los sueños de los empleados de la fundación. En cuanto al contacto con civiles, hasta el momento no se ha registrado casos. En realidad, nadie se ha encontrado con nadie así antes. Por lo que aún no es posible contener al objeto. Es imposible sacarlo de los sueños de los empleados, así como provocar su apariencia. El objeto solo se conoció cuando un grupo de empleados, charlando sobre temas aleatorios, descubrió que todos estaban soñando con la misma persona. Desde entonces, todos los empleados de la fundación deben trabajar, incluso mientras duermen, en caso de que SCP-990 se les presente. Cuando aparece una persona con impermeable y sombrero, deben comunicarse con él, hacerle preguntas y obtener la mayor cantidad de información posible sobre la anomalía. A quien lo encuentre o descubra el cuerpo físico del objeto, se le prometió una importante recompensa monetaria. Sin embargo, la probabilidad de que esto ocurra es prácticamente cero. Es muy dudoso que la anomalía tenga algún tipo de cuerpo, aparte del que se puede observar en un sueño. Pero la información que da el objeto es bastante real. SCP-990 ha predicho con precisión la muerte de otro personal varias veces. Además, predijo la destrucción de la estación de observación Epsilon 38 y varios otros objetos.
Por lo tanto, cada aparición de SCP-990 es una valiosa oportunidad para aprender sobre el futuro. Por supuesto, las predicciones de carácter global, como el fin del mundo, nunca se han hecho realidad, aunque lo más probable es que sea solo un evento más retrasado. Tal vez suceda, solo que no tan pronto. El objeto podría considerarse como un predictor seguro, pero no todos los empleados superan con seguridad su reunión con la anomalía. Por ejemplo, uno de los agentes no se presentó a trabajar debido a SCP-990. Los compañeros del agente comenzaron a preocuparse y pasaron por su domicilio, donde lo encontraron durmiendo plácidamente. Resultó que el hombre había dormido alrededor de 18 horas, pero todos los intentos por despertarlo fueron infructuosos. Después de 40 horas de sueño, el agente finalmente se despertó solo que su despertar no fue tan pacífico como lo que fue su reciente sueño. Todos los aspectos fisiológicos de la gente se activaron bruscamente. Estaba en un estado de extrema excitación, como si una multitud de zombies lo persiguiera. Su corazón latía al borde mismo de la extinción humana, casi estallando fuera de su pecho. Su presión arterial también rompió casi todos los récords inimaginables. El agente gritó en voz alta sobre el fin del mundo. Describió de manera muy plausible toda una serie de eventos que eventualmente podrían conducir al lanzamiento de misiles nucleares. Las ojivas lanzadas volarían hacia Europa Central y al este de Asia, lo que conduciría a la destrucción del 98% de toda la humanidad. SCP-990 pasó toda esta información a la gente en el sueño. Posteriormente, los operativos de la Fundación comenzaron a verificar todo lo que se había dicho. Lograron eliminar al primer eslabón de esta cadena de eventos peligrosos, gracias a lo cual nada sucedió. Sin embargo, el agente que brindó esta importante información no pudo soportar la carga mental y murió del shock. Luego de este incidente, SCP-990 fue considerado un mal actor por muchos miembros del personal de la Fundación, pero este no es el caso en absoluto. El propio objeto confesó la ausencia de malas intenciones cuando se le apareció a un médico de la Fundación en un sueño. El tipo anómalo primero se hizo llamar Tony y luego Richard. Aparentemente no tiene un nombre específico. Cuando fue acusado de causar la muerte del agente, SCP-990 declaró que no era un ser maligno. Sin embargo, hay una anomalía malvada en esta historia, solo que aún no ha nacido, y mucho menos se le ha asignado un número SCP. De hecho, la muerte del agente fue un precio bastante pequeño a pagar para evitar una catástrofe nuclear global. Su muerte fue solo un subproducto y un sacrificio inevitable en nombre de un bien mayor. Quizá por esto el objeto está destinado exclusivamente a empleados de la Fundación. A diferencia de simples mortales, estos personajes pueden evitar que sucedan cosas terribles. La coalición oculta global también tiene capacidades similares. Sin embargo, lo más probable es que sus miembros intenten matar a SCP-990 en su encuentro y no habría ningún diálogo constructivo. Tengo una hipótesis de que SCP-990 simplemente no es capaz de aparecer ante nadie fuera de la Fundación, ya que este objeto es en realidad la manifestación de colmena de todo el personal de la Fundación SCP, desde empleados ordinarios hasta miembros del Consejo, o 5. Cada uno de ellos posee cierta información. No siempre hay recursos suficientes para compartir todo entre sí o para reunir todos estos fragmentos en un solo conglomerado. Una solamente colmena ve y evalúa todo en un enfoque agregado. Por lo general, esto es para los empleados de nivel inferior, ya que no todos sobreviven a la llegada de una anomalía, y dichas víctimas son menos significativas que si ocurrieran pérdidas similares entre los rangos de la gerencia superior. Y si es así, ¿SCP-990 es una anomalía natural? ¿O SCP-990 fue diseñado específicamente por algún programa secreto? En mi opinión, la segunda opción es más probable. La mayoría de los empleados no están al tanto de este desarrollo, porque de lo contrario estarían bastante disgustados al descubrir que están siendo utilizados como carne de cañón, incluso si es para fines nobles. Pero entonces, ¿por qué no usar personal de clase D? Porque no son los más fiables. Si se les dice en un sueño sobre ciertas catástrofes o la muerte de los empleados de la Fundación, es probable que los empleados de clase D no estén molestos por esto, lo que significa que simplemente no pueden decirle nada a nadie. Además, no suelen tener tiempo para compartir sus sueños de todos modos. Por otro lado, es posible que SCP-990 sea natural, pero simplemente fue obligado a aparecer en las cabezas del personal de la Fundación. Piensa un momento en ello. Si el objeto solo se puede detectar mentalmente, ¿por qué no ponerlo en la cabeza de los empleados? Resulta que los sueños del personal son una especie de cámara de contención. Después de todo, la gerencia de la Fundación realmente no tenía otra opción. Pero cuando aparece una alternativa malvada a SCP-990, en ese momento se puede colocar en los sueños del personal de clase D. Si esto es cierto, entonces surge otra pregunta. ¿Cómo logró la gerencia introducir la anomalía en los sueños de personas específicas? Puedo asumir que SCP-990 entra en los sueños de las personas que están unidas por algo que tienen en común.
puede ser la familia, un equipo de trabajo, un club de fans o personal de la fundación, como en este caso en particular. Advierte a las personas sobre diferentes cosas, como familiares, sobre la enfermedad de un miembro de la familia o problemas intrafamiliares, o aficionados al fútbol respecto a la derrota de su equipo favorito, y los empleados de la fundación sobre el fin del mundo y otros problemas globales. En este caso resulta que SCP-990 es un fenómeno energético. La interacción de personas unidas por un objetivo en común da lugar a un intenso campo energético que, a su vez, da lugar a un ente cognitivo. Habiendo recibido suficiente impulso de energía, esta entidad se le aparece a los miembros del grupo en sus sueños. En ese caso, SCP-990 puede ser solo uno de los muchos objetos anómalos, quizás el que se manifiesta con mayor frecuencia. Después de todo, a diferencia de otros grupos de personas, la Fundación es una organización muy grande y poderosa que puede generar un fuerte campo de energía. Pero debe haber otras manifestaciones de SCP-990, aunque más débiles. En Internet a menudo se pueden encontrar historias sobre personas que no existen en la realidad, que visitan diferentes temas en un sueño. También pueden ser una variante de SCP-990. ¿Has tenido sueños, profecías similares con un extraño como el papel principal? ¿Qué piensas sobre la verdadera naturaleza de SCP-990? Hazme saber tus versiones abajo en los comentarios. Nos vemos.